Suscríbete y dale a me gusta si te gustan las historias de miedo. Empecemos. Historia 1. Recuerdo la noche en que salí a explorar el viejo asilo abandonado de las afueras de la ciudad. Era una ruina en ruinas, olvidada desde hacía tiempo e invadida por la naturaleza. Siempre me habían atraído este tipo de lugares, llenos de susurros del pasado y secretos ocultos, pero este lugar en particular tenía una reputación. La gente decía que estaba embrujado, que por sus pasillos vacíos resonaban ruidos extraños y que las sombras se movían solas. Yo había oído historias de personas que se aventuraban a entrar y salían cambiadas, si es que salían. Pero yo era joven, y el encanto de un buen susto era demasiado fuerte para resistirse. Llegué al manicomio justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. El edificio se alzaba ante mí, con sus ventanas rotas mirándome como ojos vacíos. El viento aullaba a través de los huecos de la piedra, creando un sonido grave y lúgubre que me produjo un escalofrío. Me detuve un momento, preguntándome si era una buena idea, pero me ganó la curiosidad. Respiré hondo y crucé el umbral. Dentro, el aire estaba viciado y lleno de polvo. El haz de luz de mi linterna bailaba por las paredes, iluminando las pintadas descoloridas y el papel pintado desconchado. El suelo estaba lleno de escombros, y tuve que andar con cuidado al adentrarme en el edificio. El silencio era opresivo, solo roto por el goteo ocasional de agua procedente de algún lugar invisible. Tenía una especie de mapa, un borrador dibujado por un amigo que me había visitado años atrás. Se suponía que me guiaría a las partes más interesantes del manicomio, pero a medida que avanzaba por el laberinto de pasillos, me di cuenta rápidamente de que era deplorablemente inadecuado. La disposición era confusa, y más de una vez me encontré dando marcha atrás o acabando en un callejón sin salida. Finalmente, me topé con la sala principal. Era amplia y vacía, con techos altos y una hilera de ventanas a lo largo de un lado. La mayoría estaban rotas y dejaban pasar el viento. En el centro de la sala había una vieja mesa de operaciones, oxidada y cubierta de mugre. Sentí un escalofrío al acercarme, imaginando los horrores que podrían haber tenido lugar aquí. Estaba examinando un conjunto de cadenas que colgaban del techo cuando lo oí. Un sonido suave y arrastrado procedente de algún lugar detrás de mí. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. El sonido era débil pero inconfundible. El sonido de pasos sobre el suelo polvoriento. Me di la vuelta y el haz de mi linterna atravesó la oscuridad, pero no vi nada. La habitación estaba vacía, como momentos antes. Me dije que era solo el viento, o tal vez una rata escabulléndose entre los escombros. Pero cuando me quedé allí, aguzando el oído, las pisadas volvieron, esta vez más cerca. El pánico se apoderó de mi garganta y retrocedí lentamente, con los ojos escrutando las sombras en busca de cualquier señal de movimiento. Llegué a la puerta y me apresuré a salir, con la mente agitada por el miedo. En el pasillo, el sonido de los pasos me seguía, siempre fuera de mi vista. Eché a correr, con la respiración entrecortada mientras huía por los laberínticos pasillos. Sentía algo detrás de mí, una presencia casi tangible, y no me atrevía a mirar atrás. Mi único pensamiento era salir, escapar de aquel lugar antes de que lo que fuera me alcanzara. Atravesé un par de puertas dobles y me encontré en lo que debía de ser la capilla del manicomio. Las paredes estaban llenas de bancos y al fondo había un altar envuelto en una tela raída. Avancé a trompicones, buscando desesperadamente un lugar donde esconderme, cuando oí una voz. Era un susurro grave y lastimero, procedente de algún lugar cercano al altar. Me detuve en seco, con el corazón martilleándome en el pecho. La voz hablaba en un idioma que no comprendía, una serie de sílabas suaves y rítmicas que parecían resonar en el aire a mi alrededor. Me sentí atraído hacia ella, obligado a acercarme, a pesar del miedo que me atenazaba por dentro.
A medida que me acercaba al altar, la voz se hacía más fuerte, más insistente. Sentía que el aire a mi alrededor se enfriaba y las sombras parecían apretarme por todas partes. Al llegar al altar, vi un libro abierto, cuyas páginas estaban cubiertas de extraños símbolos y dibujos. La voz parecía emanar del propio libro, un canto hipnótico que llenó mi mente de una extraña y terrible claridad. De repente, fui consciente de un movimiento en las sombras. Surgieron figuras espectrales e indistintas, con rostros retorcidos por la agonía. Se acercaron a mí con manos esqueléticas y sus ojos ardían con una luz antinatural. Retrocedí dando tumbos, con la mente aturdida por el terror, pero no podía apartar los ojos del libro. En ese momento, lo comprendí. El manicomio no estaba abandonado, no de verdad. Los espíritus de los que habían sufrido aquí estaban atados a este lugar, atrapados por la magia oscura contenida en las páginas del libro. Buscaban una liberación, una forma de escapar de su tormento eterno, y yo era la llave. No recuerdo cómo escapé de la capilla. Lo siguiente que recuerdo es que estaba fuera, jadeando en la fría noche. El manicomio se cernía tras de mí, silencioso y premonitorio, con sus ventanas oscuras y vacías una vez más. Huí hacia mi coche y me alejé, con la mente agitada por lo que había visto. Nunca hablé de aquella noche con nadie. Los recuerdos aún me persiguen, el conocimiento de lo que acecha entre esos muros, esperando a que alguien lo bastante insensato se aventure a entrar. Nunca he vuelto, y advierto a los demás que se mantengan alejados, que dejen el pasado enterrado donde debe estar. El manicomio es un lugar oscuro, una prisión para almas perdidas, y temo lo que pueda ocurrir si alguna vez las liberan. Historia 2. Los edificios abandonados tienen algo de inquietante. Están llenos de ecos, de susurros de historia fuera de nuestro alcance y de sombras que bailan sin pareja. Pero nunca imaginé que mi curiosidad me llevaría al corazón de algo que todavía me eriza la piel solo de pensarlo. El edificio en cuestión era una vieja fábrica a las afueras de la ciudad. Hacía décadas había sido una floreciente fábrica textil, pero cuando la industria se secó, también lo hizo la economía de la ciudad. Esta fábrica, con su fachada en ruinas y sus ventanas rotas, era un monumento a aquella época pasada. Había pasado por delante de ella innumerables veces, y cada vez sentía una pequeña emoción al contemplar su belleza decadente. Pero no fue hasta aquella tarde de verano, incitada por unos amigos, cuando me aventuré a entrar. No estaba solo. 3 de mis amigos se unieron a mí. Llamémosles Jack, Erin y Mike. Fue idea de Jack, naturalmente. Estaba obsesionado con la exploración urbana, y nos aseguró que había oído que el edificio era estructuralmente sólido. Planeamos reunirnos justo antes de la puesta de sol, lo que nos daría tiempo suficiente para explorar con luz diurna, pero con la emoción añadida de la oscuridad. Aparcamos a poca distancia, sin querer llamar la atención de los raros coches que pasaban. El aire estaba impregnado del aroma de finales de verano, una embriagadora mezcla de flores silvestres y la lejana promesa de lluvia. A medida que nos acercábamos, el edificio se alzaba como una bestia corpulenta, silenciosa y melancólica. La entrada era una ventana rota en la parte trasera, fácilmente accesible con la ayuda de una pila de palés de madera, dejados por exploradores anteriores. Dentro, el aire era fresco, y nuestros pasos resonaban en el vasto vacío. Las motas de polvo flotaban en el haz de luz de nuestras linternas mientras navegábamos por la planta baja. Los restos de la vieja maquinaria se erguían como gigantes olvidados de su propósito. Las paredes estaban cubiertas de carteles descascarillados sobre protocolos de seguridad, y los grafitis de aventureros más valientes que nosotros adornaban todas las superficies disponibles. Era emocionante y aterrador, el tipo de miedo que acelera el corazón y agudiza los sentidos. Casi podía imaginarme a los fantasmas de los trabajadores del pasado,
que se afanaban en sus tareas cotidianas. Pero a medida que las sombras se alargaban y la luz exterior se desvanecía, el lugar adquiría un aire más siniestro. Decidimos explorar las plantas superiores, donde antes estaban las oficinas y las salas de descanso. Las escaleras crujían siniestramente bajo nuestro peso, y cada paso levantaba nubes de polvo. Al llegar arriba, encontramos una serie de pasillos estrechos y habitaciones pequeñas. En una de ellas, descubrimos viejos libros de contabilidad y fichas horarias esparcidos por el suelo. Erin cogió uno y leyó en voz alta sobre un hombre que había fichado todos los días hasta el cierre definitivo de la planta. Resultaba espeluznante pensar en las vidas que habían pasado por aquí, sus historias reducidas ahora a papel desmenuzado y escritorios abandonados. Jack estaba ansioso por seguir explorando, así que nos separamos, acordando reunirnos de nuevo en las escaleras en 20 minutos. Mike y yo nos dirigimos hacia lo que parecía el despacho de un viejo gerente, mientras Jack y Erin tomaban la dirección opuesta. El despacho era un pequeño y triste espacio, con las paredes amarillentas por el paso del tiempo y una única silla volcada en un rincón. Mike estaba rebuscando entre unos papeles viejos cuando me fijé en una pequeña puerta detrás del escritorio, ligeramente entreabierta. Por curiosidad, la abrí de un empujón y descubrí una estrecha escalera que bajaba. Era extraño, ya que habíamos entrado desde la planta baja, pero supuse que podría llevar a algún tipo de sótano o almacén. Llamé a Mike y juntos descendimos en la oscuridad. El aire se volvía más frío y opresivo a cada paso. Mi linterna parpadeaba insegura, proyectando largas sombras en las paredes húmedas. Entramos en una sala sorprendentemente distinta del resto del edificio. Estaba casi inmaculada, con las paredes recién pintadas y una serie de mesas dispuestas en ordenadas filas. «¿Qué demonios es este lugar?», susurró Mike, con un ligero eco en la voz. Sacudí la cabeza, igualmente desconcertado. Parecía como si nos hubiéramos adentrado en un mundo diferente, que no pertenecía a la decadente fábrica de arriba. Sobre las mesas había varias rarezas, frascos llenos de un líquido turbio, viejos instrumentos quirúrgicos y montones de cuadernos llenos de garabatos ininteligibles. Un escalofrío me recorrió la espalda y me volví hacia Mike, dispuesta a sugerir que nos fuéramos, cuando la puerta se cerró de golpe sobre nosotros. El pánico me recorrió las venas. Corrimos escaleras arriba, pero la puerta no se movía. Parecía como si algo la estuviera presionando desde el otro lado. «Jack, Erin», grité, golpeando la madera, pero la única respuesta fue el inquietante silencio que nos acosaba. Entonces oímos pasos, lentos y deliberados, que se acercaban desde algún lugar más profundo del sótano. El corazón me latía dolorosamente contra las costillas y Mike retrocedió, instándome a buscar otra salida. Nuestras linternas parpadeaban salvajemente, apenas iluminando las paredes que parecían cerrarse a nuestro alrededor. Justo cuando estábamos a punto de caer en la desesperación, oímos una voz familiar desde arriba. Era Jack, gritando nuestros nombres. El sonido se mezclaba con las frenéticas súplicas de Erin. Con renovadas esperanzas, volvimos a aporrear la puerta, gritando que nos ayudaran. Los pasos detrás de nosotros se aceleraron, resonando en el reducido espacio. De repente, la puerta se abrió de golpe y salimos al pasillo jadeando. Jack y Erin estaban allí, con los ojos muy abiertos por el miedo, y juntos volvimos a cerrar la puerta de golpe, atrancándola con un tubo oxidado que Jack había encontrado. «¿Qué ha pasado?», preguntó Erin con voz temblorosa. No tuvimos tiempo de responder, ya que la puerta se estremeció violentamente, como si algo intentara forzarla. Sin mediar palabra, volvimos corriendo por los oscuros pasillos, con el único pensamiento de escapar de lo que fuera que nos acechara. Salimos disparados del edificio, con el corazón acelerado, y no nos detuvimos hasta llegar a la seguridad de nuestros coches. Con la respiración agitada, nos volvimos hacia la fábrica, medio esperando ver surgir algo de entre las sombras.
Pero el edificio permanecía silencioso y quieto, como si se burlara de nosotros por nuestro miedo. Nunca volvimos a hablar de aquella noche, cada uno de nosotros intentando olvidar los susurros de aquel lugar y el inexplicable terror que se había apoderado de nosotros. Pero a veces, a altas horas de la noche, sueño con aquellos pasos y con la sensación de unos ojos que nos observan desde la oscuridad, y sé que algo en aquel edificio abandonado se había despertado, aunque solo fuera por un momento, para recordarnos su presencia. Con el tiempo, la fábrica fue derribada y sustituida por una nueva urbanización en expansión, pero siempre me pregunto, ¿qué secretos yacen enterrados bajo sus cimientos? ¿Qué historias quedaron sin contar entre aquellas paredes silenciosas? Y sé que nunca volveré a ver un edificio abandonado de la misma manera. Historia 3. Esto me ocurrió hace unos años cuando vivía en una pequeña ciudad del Medio Oeste. La ciudad era conocida por sus viejos edificios abandonados, reliquias de una época en la que era un bullicioso centro industrial. Uno de estos edificios, una fábrica en ruinas a las afueras de la ciudad, siempre me había fascinado. Se erguía como un monolito oscuro en el horizonte, con las ventanas destrozadas y las paredes cubiertas de pintadas. Los chicos del pueblo decían que estaba encantada, pero yo nunca creí en fantasmas, al menos no hasta aquella noche. Era finales de verano y un grupo de amigos y yo buscábamos algo que hacer. Habíamos estado en la cafetería local, tomando batidos y aburridos, cuando alguien sugirió que exploráramos la vieja fábrica. Todos estábamos en esa fase inquieta de la adolescencia en la que el peligro parecía más emocionante que aterrador. Así que nos montamos en mi viejo Chevy y nos dirigimos hacia allí, aparcando a una buena distancia para no llamar la atención. El aire olía a lluvia inminente mientras nos acercábamos al edificio. Su silueta se alzaba ominosa, medio oculta por la maleza y los árboles que habían reclamado el terreno a su alrededor. La luna, casi llena, proyectaba una luz pálida sobre todo, lo que contribuía a crear una atmósfera inquietante. Encontramos una puerta lateral ligeramente entreabierta y nos colamos dentro. El interior era aún más inquietante que el exterior. Nuestros pasos resonaban en el vasto vacío y el sonido rebotaba en las paredes derruidas. Las motas de polvo flotaban en el haz de luz de nuestras linternas mientras nos adentrábamos en las entrañas del edificio. La fábrica era un laberinto de maquinaria oxidada y escombros, testimonio de las décadas que llevaba abandonada. Exploramos en voz baja, con las risas apagadas por el peso del lugar. Al cabo de un rato, nos encontramos en lo que debió de ser la planta principal de producción. Era un espacio cavernoso con techos altos e hileras de ventanas rotas, por las que entraba la luz de la luna suficiente para ver. «Separémonos y echemos un vistazo», sugirió alguien. «Así cubriremos más terreno». No me gustó mucho la idea, pero la presión de los compañeros y la bravuconería se impusieron y acordamos encontrarnos en la entrada dentro de media hora. Me dirigí hacia una escalera que conducía a los pisos superiores, sintiendo una emoción mezclada con una punzada de aprensión. Las escaleras crujieron siniestramente bajo mi peso mientras ascendía. Me encontré en un largo pasillo lleno de oficinas. La mayoría de las puertas estaban entreabiertas y dejaban ver habitaciones llenas de papeles mohosos y muebles rotos. Mientras deambulaba por las oficinas, no podía evitar la sensación de que me observaban. Era como si las propias sombras estuvieran vivas, moviéndose y palpitando en los rincones de mi campo de visión. Intenté ignorar la sensación, achacándola a mi imaginación hiperactiva, pero persistía. Entonces, al entrar en el último despacho de la planta, oí un ruido que me heló la sangre. Un sonido suave y arrastrado procedente de la esquina más alejada de la habitación. «¿Hola?», grité, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por parecer valiente. «¿Hay alguien ahí?». La única respuesta fue el silencio, tan denso que parecía oprimirme. El haz de mi linterna vaciló cuando apunté hacia la esquina de donde había procedido el ruido.
Al principio no vi más que sombras, pero entonces algo se movió, algo con clara forma humana, agazapado detrás de un escritorio volcado. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de mantener el miedo fuera de mi voz. La figura no respondió, no se movió, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Retrocedí un paso, dispuesta a salir corriendo, cuando por fin se movió y se levantó lentamente, dejando ver a un hombre vestido con ropas harapientas. Tenía la cara demacrada y los ojos muy abiertos, sin pestañear. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja y ronca que parecía resonar en la habitación vacía. Retrocedí lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza. El hombre se quedó allí de pie, mirándome con aquellos ojos que no parpadeaban, y no pude evitar la sensación de que había algo raro en él, algo inhumano. Sin decir nada más, me di la vuelta y eché a correr. Mis pasos resonaban en el pasillo mientras me dirigía a la escalera. Podía oír sus pasos siguiéndome, un paso lento y deliberado que me erizó la piel. Bajé las escaleras a trompicones, casi cayéndome por las prisas, e irrumpí de nuevo en la planta principal de la fábrica. Mis amigos ya estaban allí, sus caras pálidas y ansiosas. «¿Le has visto?», jadeé tratando de recuperar el aliento. «¿Viste al hombre de arriba?». Se miraron entre ellos y luego volvieron a mirarme, negando con la cabeza. «No vimos a nadie», dijo uno de ellos, «pero oímos algo, algo raro». Como si fuera el momento oportuno, se oyó un fuerte estruendo procedente de algún lugar de las profundidades del edificio, seguido de un ruido sordo que parecía vibrar en el suelo bajo nosotros. Era como si la propia fábrica se despertara, sacudiéndose el polvo y la podredumbre de décadas. «Salgamos de aquí», dijo alguien, y no hizo falta que nos lo dijeran 2 veces. Volvimos corriendo por donde habíamos venido, con los sonidos del edificio resonando en nuestros oídos mientras escapábamos. Una vez fuera, no dejamos de correr hasta llegar a la seguridad de mi coche. Nos metimos dentro, sin aliento y conmocionados, y me alejé de la fábrica tan rápido como pude, hasta que no volvimos a la ciudad, con las luces de la cafetería a la vista. No nos atrevimos a hablar de lo sucedido. A día de hoy, no estoy seguro de quién o qué vi en aquella fábrica abandonada. ¿Era solo un vagabundo buscando refugio? ¿O era algo más siniestro? Algo que no era de este mundo. Todo lo que sé es que el recuerdo de aquellos ojos que no parpadeaban aún me persigue. Un recuerdo de la noche en que me enfrenté cara a cara con lo desconocido.